El Porfiriato es un periodo de la historia de México donde se llevaron a cabo varias transformaciones económicas que posibilitaron la conformación de un Estado nacional fuerte y estabilidad política durante cerca de 30 años. Esas transformaciones no beneficiaron a los habitantes del país, solo estuvieron dirigidas a permitir grandes negocios y fortunas a los capitalistas extranjeros. En el Porfiriato, los principales avances en materia de tecnología fueron la extinción del sistema ferroviario, el mayor medio de transporte en México, era operado en sus mayorías por los extranjeros. Las rutas ferrocarrileras recorrían casi todo el país. La electricidad, gracias a la cual el gobierno pudo montar fábricas e industrias cuyo funcionamiento mejoró debido a este avance. El automóvil, el primer modelo, llegó a México entre 1896 a 1898 y logró la instalación de la industria automotriz. La industria petrolera, a base de la economía de la época como los ferrocarriles, en su mayoría eran posesión de extranjeros. El periodo del Porfiriato fue uno de los más importantes en la etapa histórica del país. Fue una etapa de muchos cambios y de muchos problemas sociales y políticos. Bajo la dictadura porfiriana, México consiguió un gran progreso económico apoyado en gran medida con el alto crecimiento de población que experimentó el país en esas décadas. El 18 de marzo de 1938, el embajador estadounidense Joseph Daniels recibió en su estudio privado de la sede diplomática en México a un grupo de representantes de la prensa mexicana y extranjera que le pidieron su opinión en torno a la declaración del presidente Lázaro Cárdenas sobre el decreto de expropiación de las empresas petroleras norteamericanas y anglo-holandesas, a quienes había acusado de una gran conspiración contra México. En ese discurso Cárdenas había dejado claro que actuaba de acuerdo con la legislación constitucional del país. La conspiración tuvo su origen en la actitud persistente de las compañías de oponerse a las leyes, ya que unos meses antes la Suprema Corte de Justicia mexicana anunciaba los resultados de la investigación de las juntas de arbitraje laborales, los cuales eran favorables a la concesión de aumentos salariales a los trabajadores. Este ambiente de confrontación se dio después de una larga lucha entre las compañías petroleras y el personal empleado, la cual no había desembocado en acuerdos por la intransigencia de los directivos de estas instancias empresariales que se negaban a satisfacer las demandas de los obreros. El mismo embajador Daniels apuntó en su libro que la decisión y expropiar el petróleo sorprendió a quienes lo escucharon en México y a aquellos que se enteraron en el exterior. Quedaron alarmadas las cancillerías de ambos lados del Atlántico. Luego del decreto cardenista emergió un duro conflicto que se extendió hasta los últimos meses de 1941, cuando finalmente llegaron a un acuerdo los gobiernos estadounidenses y mexicano. El documento expropiario provocó una sacudida en el Parlamento de la Gran Bretaña, cuyo gobierno poseía acciones en los negocios petroleros de las empresas de esa nacionalidad justamente situados entre las más poderosas del mundo. Señaló también que en algunos periodos se publicaron columnas con titulares escandalosos donde se calificaba a los mexicanos de ladrones y bandidos. Cuenta finalmente Daniels que en el escenario mundial petrolero se desató una ira desenfrenada exigiendo los directores de la industria petrolera de los Estados Unidos que el tío Sam hiciera algo para obligar a que se devolvieran sin demora a sus dueños los bien expropiados, o bien que se empleara la fuerza y llegara hasta la guerra con México. El objeto de nuestro trabajo es acercarnos a uno de los acontecimientos más revelantes de la historia contemporánea de nuestro país, que tiene que ver con ese largo y difícil conflicto mantenido por los sindicatos y el presidente Cárdenas frente a los intereses de los empresarios de las compañías más revelantes del sector petrolero internacional. Importancia de las empresas petroleras al comenzar el siglo XX, los energéticos como el petróleo, la electricidad y el carbón mineral. Raíces históricas de la expropiación petrolera. El conflicto que desembocó en la expropiación de la industria petrolera se insertó en una etapa de gran dinamismo y movilidad, tanto económica como política, pues a mitad de los años 30 se inició un proceso de modificación sustanciales con la intervención estatal en la economía, así como transformaciones en las estructuras de poder. El Partido Nacional Revolucionario, organismo que dominó los asuntos políticos, acordó en su Congreso de 1933 un programa de actividades para el periodo presidencial de 1934 a 1940. Este plan sexenal estableció el propósito de profundizar el papel del Estado en materia de recursos naturales y consolidar la soberanía del país.
La legislación mexicana, sustentada en la Constitución de 1917, estableció los elementos jurídicos mediante los cuales la nación es propietaria de recursos fundamentales: ríos, mares, lagunas, yacimientos, petróleos y minería. Después de la publicación de este documento, diversos sectores pertenecientes a los grupos gubernamentales intentaron incidir en tan importantes materia. Un ejemplo de ello es la creación de la Ley Petrolera, promulgada durante la administración de Plutarco Elías Calles. En diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas tomó posesión como presidente de la República, y desde su llegada a este cargo se hizo más evidente el ambiente propicio del radicalismo político. En México se había acumulado un enorme malestar social como consecuencia de la existencia de problemas muy acucionantes para la mayor parte de la población. Cárdenas, que había desempeñado la responsabilidad militar en la zona petrolera de la Huasteca, conocía profundamente las actividades de las compañías. Desde mediados de la década de 1920, el principal comprador de petróleo mexicano, Estados Unidos, amplió sus 6 diferentes abastecimientos por 6, que disminuyó su demanda de petróleo mexicano. El descubrimiento de importantes yacimientos internos en California, 1923, en Oklahoma, 1927, como el surgimiento de productores emergentes en Venezuela y Persia, la recuperación de Rusia aumentó la oferta de petróleo y México fue desplazado hacia el mercado mundial, particularmente en el estadounidense. A la baja demanda de petróleo mexicano se le agregó el establecimiento en 1931 de un impuesto de la importación de petróleo por el gobierno de Estados Unidos. Para el abastecimiento del mercado interno se llevaron a cabo importaciones de petróleo y de sus derivados. Así, no abastece que México era un importante productor de petróleo, las compañías hicieron importaciones. Esto es porque en algunos casos le resultaba más fácil importar derivados para algunas regiones distantes de los centros de abastecimiento. En general, la tendencia consistió en importar cada vez productos refinados que petróleo crudo. Para 1933, el secretario de Economía, Primo Villa Michel, declaraba que la empresa petrolera otorgaba una creciente atención al desarrollo de los mercados locales, debido, entre otros factores, la sobreproducción y sobreabastecimiento de los grandes mercados del exterior, sin duda uno de los principales indicadores que permiten entender el impacto de la industria petrolera en el mercado nacional. Se observa examinar cómo se llevó a cabo su propio proceso de industrialización.